revoluciones y dictaduras en América Latina. Primero comenzamos con el impacto de la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana provocó que algunos movimientos sociales latinoamericanos consideraran la lucha revolucionaria como la vía para superar las desigualdades socioeconómicas en la región. Debido a ello, en las siguientes décadas se gestaron movimientos guerrilleros a lo largo del continente. Ahora continuamos con la Alianza para el Progreso y la Seguridad Nacional. Para el resto de América Latina, Estados Unidos impulsó la estrategia para impedir el avance del socialismo. La primera de ellas fue la Alianza para el Progreso, fue una iniciativa de Kennedy que planteaba la ayuda en inversiones y asistencias técnicas para que los países reformaran las injustas estructuras socioeconómicas que sobrevivían en la región y que servían de fermento para el descontento y la agitación social. Ahora continuamos con la seguridad nacional. Esta fue una doctrina que fue basada en dar la primicia al concepto de seguridad por sobre los principios de la democracia y derechos humanos consagrados por la ONU. Definía un enemigo interno que generalmente se identificaba con cualquier movimiento social que buscara reformar o cambios políticos y sociales, y establecía que se debía combatir mediante la fuerza militar y las acciones contra insurgentes. Muy bien, ahora continuamos con los regímenes de seguridad nacional. A raíz del éxito de la Revolución Cubana, Estados Unidos impulsó gobiernos y grupos contrarrevolucionarios para destruir los movimientos revolucionarios y reformistas, que fueron calificados como el enemigo interno. Esto dio paso a que se estableciera una serie de regímenes dictatoriales a lo largo de América Latina. Muy bien, ahora continuamos con la paz en Centroamérica. La intervención estadounidense y los regímenes dictatoriales que se propagaron en América Latina promovieron el estallido de prolongados conflictos armados internos en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, los cuales llegaron a un estancamiento entre las fuerzas en contienda. En 1983, los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela crearon el grupo de Contadora con el fin de acercar a la parte en conflicto, lo cual permitió que se firmara el Acuerdo de Esquipula II en 1987, que logró la terminación de dichos conflictos para abrir las puertas a la democracia y la reconciliación. Seguimos con el ocaso de las dictaduras. Durante las últimas décadas del siglo XX se dio término a varias dictaduras en países latinoamericanos y se iniciaron procesos para elegir nuevos gobiernos democráticos. En 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente luego de que la junta militar dimitiera. Alfonsín inició juicio contra los militares por sus crímenes. No obstante, en 1991, su sucesor Carlos Menem firmó la ley del punto final, la cual interrumpió los procesos e indultos a los condenados. Ahora continuamos con el país de Brasil, que en 1985 el triunfo electoral de Tancredo Neves posibilitó el fin de la dictadura militar. El vicepresidente José Sarney asumió el cargo y aprobó una nueva constitución en 1988. Continuamos con el gobierno de Uruguay. Julio María Sanguinetti triunfó en las elecciones presidenciales durante su mandato, y en el de su sucesor Luis Lacalle se fortalecieron las instituciones democráticas. Y por último tenemos al país de Chile, que en 1988 por un plebiscito determinó el final de la dictadura de Augusto Pinochet, quien abandonó la presidencia en 1990. Patricio Aylwin, presidente electo democráticamente, puso en marcha la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar los crímenes de la dictadura. Bien, ahora continuamos con el socialismo del siglo XXI. Se basa en la solidaridad y el
fortalecimiento del papel del Estado en el control de la economía. A partir de los intereses sociales y la soberanía sobre los recursos naturales, esta tendencia surgió con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Continuamos con la socialdemocracia. Consiste en la aplicación de políticas de bienestar social sobre el capitalismo neoliberal que se predomina en las orientaciones económicas. Un ejemplo son los gobiernos de concertación por la democracia en Chile y en el de Luis Inácio Lula da Silva, Lula en Brasil. Ahora continuamos con el conservadurismo. Se fundamenta en la cooperación con Estados Unidos y la aplicación abierta del neoliberalismo. Sus representantes son los actuales gobiernos de Brasil, Argentina y Chile, que han reivindicado las dictaduras militares sin reconocer los problemas que éstas legaron. Ahora continuamos con el desarrollo económico entre 1950 y 1990. La economía latinoamericana se ha caracterizado por la dependencia, la inestabilidad y la existencia de situaciones conflictivas en su desarrollo. Ahora seguimos con el impacto de la crisis petrolera. La crisis petrolera de 1973 hizo que la economía de los países de la región variaran. Ecuador, México y Venezuela se beneficiaron por sus exportaciones de petróleo, mientras que Brasil y Argentina se vieron perjudicadas. En ambos casos recurrieron a préstamos de la banca internacional. Ahora continuamos con el impulso a la industrialización. Se avanzó en la industrialización y la producción de manufacturas apoyada por los gobiernos para estimular la desarrollada local. Además, se diversificaron las exportaciones de manufacturas para reducir la dependencia respecto de la materia prima. Y por último tenemos la década perdida. Los países tuvieron que pagar los préstamos adquiridos en la década anterior, lo cual perjudicó la inversión local. Las industrias entraron en crisis y hubo despidos masivos de trabajo. Y hemos llegado al fin de la exposición. Muchas gracias por su atención.